¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un hermoso viernes. Video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos acá casi todas las noches. Para charlar un poquito sobre herramientas, cuestiones técnicas, como digo siempre. Un rato antes, un rato después de la cena, la invitación está. Bueno, los saludos pertinentes a los amigos de siempre, verdaderamente es un placer. El amigo Edgardo, el amigo Miguel, siempre con sus comentarios tan acertados y precisos. El amigo Nico, el amigo Fer, el amigo Adriano. Bueno, el amigo Daniel de Balcarce, ya prácticamente nos tenemos que juntar a comer un asadito un día de esto. Estamos a una distancia, pero bueno, estaría bueno programar y proyectar algo. Bueno, vamos con las respuestas a algunos amigos que preguntaron. Por ejemplo, el amigo Leo preguntó qué opinaba acerca de la marca Celestal. Celestal, obviamente todos lo asociamos a destornilladores, si bien hicieron algunas otras herramientas y incluso todavía hay. El fuerte siempre fueron los destornilladores. Usé muchísimos, tengo de distintas épocas, pero bueno, la empresa cerró, fueron cambiando el color de los acetatos acorde a la época. Hubo una época en que intentaron hacer un segmento B, que bueno, no sé si tengo acá alguno para mostrarlo, pero bueno, el clásico, el que todos conocemos, es este modelo, este color de acrílico, de acetato, con su varilla en cromo vanadio al molibdeno en este caso. Muy buen destornillador, una muy linda época. Todos asociábamos este color al verde de Baco, que bueno, tenía ciertas similitudes y eran unas muy buenos destornilladores. No les digo que era un DPH, pero mantenía un estilo y una calidad. También podíamos encontrarlos en este modelo, que no sé si se aprecia, pero este es un Celestal que adquirió la anatomía de los destornilladores Felo. Este es un Felo, pero bueno, hicieron una muy buena herramienta, generaron muy buenos destornilladores en estas sus dos épocas. Bueno, también venían en varillas hexagonales. Siempre dije que a mí no me dio resultado, más allá de que, bueno, algún amigo por ahí sí, pero venía como para ayudarse con alguna llave en caso de necesitar un poco más de torque, un poco más de palanca. A mí nunca me dio resultado. No me dieron resultado ni los destornilladores que vienen para golpear, ni los destornilladores que vienen con un hexágono para girar e imprimir un poco más de torque. La verdad, en mi experiencia fue así. Bueno, fueron pasando las épocas, salieron distintos, manteniendo la calidad, fueron perdiendo un poquito en los detalles, ¿no? Ya se veía que no era la misma rectificación, no era la misma dedicación y detalle en cada una de sus unidades. Los Philips, que acá no tengo ninguno, ¿por qué no lo agarré? Porque venían con un tratamiento de endurecimiento. Ah, sí, acá lo tengo, les estaba mintiendo. Venían con un tratamiento de endurecimiento en la punta, ya no eran al molibdeno, pero bueno, mantenían una calidad. Lo último que yo tengo de Celestal son estos, que bueno, emulan el acetato de aquella época, y hoy son estos, que verdaderamente, si ustedes pudieran ver de cerca, apreciar la terminación de la varilla, no está muy ayornada a lo que tendría que ser las dimensiones que describe el destornillador que tendría que traer, porque tiene que tener un diámetro de varilla, un ancho de pala y un grosor de ranura. Y bueno, no se cumple del todo, carece de terminaciones. La verdad que en mi opinión son buenas unidades, pero bueno, es la última época de Celestal y han hecho lo que han podido. Siempre siguieron siendo de industria nacional
venían en medidas muy grandes como también en medidas muy chicas, y bueno, han ido atravesando distintas épocas, distintos golpes de la economía, como sufrieron muchas industrias del país. Y bueno, hoy en día no sé qué quedará, pero bueno, los destornilladores son los que se pueden encontrar en viejas ferreterías, como son estas unidades verdaderamente hermosas, o bueno, alguno que haya quedado de esta generación, que para mí no son del todo buenas, cumplen la función, pero no son lo que estábamos acostumbrados a tener en Celestal. Por ejemplo, este es un 8x150, se necesita cierta resistencia, cierto aguante a la fuerza, y bueno, por ahí no es la mejor de las unidades. Esa es mi opinión. Si quieren comprar Celestal, traten de buscar en ferreterías antiguas alguna unidad. Yo siempre cuando voy y pido lo que necesito y lo van a buscar, me quedo mirando todo lo que hay en los exhibidores y siempre se ve algún destornillador, alguna llave de otra época, llena de tierra, colgada ahí, olvidada, media con óxido de la humedad ambiente. Y le pregunto, y por ahí la termino comprando porque, bueno, le ponen un precio y uno obviamente está entusiasmado y si no se la venden a uno no van a volver a tener otra oportunidad. Entonces, bueno, uno lo compra. Se lleva una buena herramienta por un precio bastante accesible. Pero bueno, esa es mi respuesta. Celestal es calidad, pero no ya lo que era antes. Obviamente ya no se fabrican. Bueno, otro amigo, el amigo Gerardo, preguntó sobre tubos, qué tubos estoy usando en el taller y si los Bahco eran una de las mejores opciones. Bahco es una de las mejores opciones, obviamente, todos lo sabemos. De hecho, tengo acá algunos. Agarré algunos porque quien veo uno, los vio todos. Pero quiero que vean cómo van cambiando algunas cosas. Este es un Bremen hexagonal, muy lindo acero, la verdad muy resistente. No soy de usarlo con pistola de impacto. Ni siquiera utilizo los tubos de impacto con pistola de impacto. Si bien tengo en el taller, tengo un adobo en Pagio, no me gusta porque, bueno, soy a la antigua escuela. Por ahí alguna vez, no les miento, la herramienta está, la uso, pero rara vez utilizo eso. Entonces trato de cuidar los dados, los tubos como corresponden, porque he visto muchos en taller de mis amigos que utilizan pistola neumática y ese tipo de herramientas y los termina remachando o los terminan zafando, porque esto martilla y gira y hasta que gira o zafa. Este es un Bremen, yo lo recomiendo bastante. También he utilizado mucho la línea Robust, pueden ver en los videos, pero como digo siempre, no soy una persona que le diga busquen en los videos antiguos. O sea, yo les vuelvo a hacer la charlita y bueno, algún amigo que escucha la información y tiene memoria dirá, el Tano siempre mantiene su idea o X, pero bueno, no hay problema con volver a abordar un tema y aclarar alguna duda. Robust de media, cuando vienen con este detalle rojo es porque estamos hablando de unidad en pulgadas. Si vendría azul, estamos hablando de un tubo en milímetros. Y bueno, muy buena calidad, pero para mí una de las mejores marcas que he utilizado en tubos, y este es de 3/4, tengo el juego, es Inafor. Inafor la verdad que a mí me ha dado muy buen resultado. Eran tubos que por ahí se gastaban, pero nunca se rompían, o sea, no he visto tubos rotos de Inafor. La verdad a mí me han dado muy buen resultado. En hexagonales, que ya conté varias veces mi historia con los tubos estriados. Bueno, si quieren la puedo repetir, pero bueno, nada. En estriados también tengo y la verdad se comportan muy bien. Esta marca obviamente ya no se va a conseguir, pero
son una muy buena opción, muy buen tubo, un acero muy lindo. Ojalá se pudiese conseguir algún juego de estos, ahí dando vueltas. Y bueno, la última vez que vi la publicación estaba pidiendo $200 el muchacho por la caja de tubos Inafor de media, con sus manijas correspondientes. Que bueno, la llave manija es de este estilo. Hice un poco de lío ahí, pero bueno. Venía con el acetato rojo, el mango rojo, para diferenciar del Abaco que venía con el acrílico verde. Pero bueno, esta es una manija, una llave manija de la calidad de Inafor, llave de velocidad, no de fuerza. Pero bueno, eran muy lindas opciones en aquel momento para poder trabajar con herramientas que duren. Los Baco, obviamente, estos son de otra época. Sí considero que es algo de lo mejorcito que hay hoy en día. Herramienta muy duradera, bastante elástica, bastante cómoda, versátil, duradera, exacta en sus dimensiones, o sea, no... Observen en los chiquitos cómo no aumenta tanto el diámetro, pudiendo ingresar en lugares bastante escuetos. Este es un tubito de 9 encastre media. Tengo de 1/4 y de 3/8 también. No sé si está el juego completo, pero bueno, fui comprando daditos de estos y han dado muy buen resultado estos tubos. Obviamente son Lobaco. Los fanáticos dirán qué obviedad estás diciendo, si es Baco es lo mejor que hay. Pero bueno, hay que tener en cuenta que por ahí, miren, acá tenemos un 31-32, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero este es un tubo que ya no se utiliza. Tengo de estos sin uso, tengo 3. Son tubos que ya no se utilizan, data de otra época, cuando se utilizaban este tipo de medidas. Y bueno, si bien Baco es lo mejor, también bueno, tengo y he usado mucho este juego de los 80, genérico, Taiwán, pero créanme que ha sufrido mucho, los he utilizado muchos y me han dado muy buen resultado. Ya no sé si se consiguen, muy buenos tubos, genéricos, no tienen marca, pero genéricos de otra época. Si bien Baco, opino, como muchos, es lo mejor, tengan cuidado porque Baco también se rompe. Tubo Baco, denominación SX, 30 milímetros, también se rompe. O sea, ¿qué va a hacer? Para los fanáticos van a saltar y van a decir, bueno, Tano, pero vos no lo sabes usar, le diste con una masa, le diste con esto, le diste con lo otro. No, yo lo único que hice fue poner el tubo en la punta eje de un auto, poner el mango de fuerza y tirar. Y explotó. Falla, todo falla. Por eso le digo siempre, muchachos, las herramientas hay que cuidarlas, pero a veces la mejor, la que creemos que no nos va a defraudar nunca, plaf, se rompe. Así que nada, es un tubo de 30 SX. Quiero que lo vean desde todos lados porque los fanáticos en este momento están capturando imágenes para decir que es mentira, que lo corté con la moladora. Nada, está bien, se rompió, ¿qué va a hacer? Van a decir, Tano, vos rompes todo, lo Baco, no rompes otra cosa. Bueno, la 142 se me rompió, la subí, la mostré. El tubo de 30 se me rompió, lo mostré. Los destornilladores naranja se me rompieron, lo mostré. Pero bueno, es mala suerte, ¿qué va a hacer? Cuando era chico, anhelaba estas cosas, anhelaba lo Baco con el alma. Y hoy grande, padezco del síndrome de que se me rompe.
un poquito de humor, nada más. Vamos a dejarlo ahí. Después, bueno, un amigo, hoy la tengo que devolver, por eso quería terminar con este tema. La pinza yo la rectifiqué, me preguntaron cómo hice para rectificarla. Tela esmeril sobre un vidrio y frentear. Cuando vamos viendo que los agujeritos que fue dejando, la corrosión, el avance del óxido están desapareciendo, cambiamos de grano, un grano más fino, y seguimos rectificando, hasta que vemos que ya quedó plano. Yo esta pinza la podría haber pulido, llevarla a espejo si quiero, pero vamos a ser sinceros, es una pinza que salvé de adentro de un cantero y bueno, la idea es devolverla en funcionamiento, pero si la dejo pulida a espejo, después no me van a dar ganas de devolverla y no suelo quedarme con cosas que no me corresponden. Entonces bueno, hoy va de vuelta a su casa, ya sirvió para hacer la demostración del amigo que había preguntado cómo había salido esto. Bueno, acá está, la rectifiqué en cada una de sus caras, en cada una de sus aristas, y después le di una pintada, no la pulí. Después sí le afilé las mordazas, en cada una de las ranuras las hice con una lima cola de ratón, la agarré en la morsa y le fui haciendo el trabajo del afilado de cada una de sus mandíbulas. Así que bueno, espero haber cumplido con las respuestas a los amigos. Les mando un saludo grande. Espero que, como digo siempre, hayan pasado un hermoso viernes. Y nos vamos con esta imagen, la imagen del dolor, de la desazón. ¿Qué va a ser? Me lo tomo con humor porque verdaderamente no me lo regalan. Lo compré yo, ahora tengo que ir y comprar otro. Está bien, tengo para seguir trabajando, pero la idea no es tener uno menos, es siempre tener uno más. Entonces, nada, muchachos. Tubo en dos partes. Para tuerca cerrada, lo mandamos ahí y listo. Les mando un saludo. Nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller. Acá no hay libretos, como digo siempre. Las cosas van saliendo como ustedes las piden y como más o menos uno la va guitarreando en el momento. Les mando un saludo grande, vuelvo a repetir, nos vemos mañana.